Seguimos con más información aquí en Carlos Paz al Día. En este caso vamos a charlar con Vanessa Ruiz, una vez más, la gerente general del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba. La inflación del mes de diciembre, que siempre es alta, y vamos a ver cómo se están comportando los precios en estos primeros días, en los últimos días de diciembre y los primeros días de enero del 2022. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días a este día tan caluroso, gracias por la convocatoria. Por favor, Vanessa, para nosotros es un placer tenerte como siempre, porque bueno, nos contás de cómo viene la situación. Bueno, inflación ya lo habíamos hablado en la última vez que estuvimos charlando, de que la inflación de diciembre siempre es alta, ¿no? Es así y bueno, estos números de un diciembre cerrando, vemos que cerró con alto 3,86% la inflación del diciembre y con esta medición cerramos todo este año 2021, en lo cual un 49,36% de inflación acumulada para Sí. el 2021 y por supuesto eh, una inflación que ha ido aceleradamente y los ingresos familiares que van por detrás, con paritarias que pocas paritarias se actualizaron a este monto y por supuesto con una recesión bastante importante para las familias. Sí, tal cual. La verdad que difícil, un año difícil. Bueno, la inflación le come el poder adquisitivo a mucha gente. Y como decías vos, las paritarias no estuvieron muchas a la altura de la circunstancia. Claro, casi el 50% de inflación en alimentos, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de que para este mes de diciembre, eh, tanto en materia alimentaria fue alto del 3,15%, pero a su vez tuvimos otros incrementos que impactaron. Y en esto tenemos que observar que hubo en esparcimiento un incremento del 5,10%. Luego, en indumentaria y calzado, un 4,75%, equipamiento y mantenimiento del hogar, un 3,8%, y también un 4,75 en indumentaria y calzado. Sí. A esto, por supuesto, sumándole lo que es el comportamiento de los alimentos del 3,15%, y es acá en la gráfica donde observamos esta inflación, ¿no? La inflación de los últimos 12 meses y lo que contiene, lo que tiene que tener una familia, 82.388 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, Claro, esto para una familia tipo 2 adultos y 2 menores. claro, que hay que tener en cuenta eso, que es 82.000 pesos, que no son fáciles de ganar, que bueno, que tenés que tener por lo menos 2 sueldos más o menos en una familia, ¿no? Tienen que trabajar papá y mamá. Es así, realmente con sueldos que cada vez se están cayendo, que no logran actualizarse. Hoy es más que necesario que cada vez se tengan más posibilidades de trabajo como para superar estos umbrales de pobreza, porque lamentablemente y a lo largo de todo el año los incrementos no dejan de venir. Es por ello que vemos, y bueno, acá vemos, este es el comportamiento de lo que han tenido los alimentos solamente en diciembre. Estos son Ay, los está bueno. incrementos de solamente diciembre, donde hemos observado que la carne tuvo otro incremento más del 7%. Recordemos, la carne se incrementó un 100% los últimos 12 meses. Claro, claro, Bueno, claro. si no se consume carne, nos Es, migramos, ya ¿no? es un Migramos commodity la carne, Vanessa. Es terrible, 100%. totalmente. Una locura. Y un lujo que observamos que hoy el kilo supera en algunos cortes Los los 1.000, 1.000 pesos, mil claro, doscientos el kilo. el kilo. Bueno, Una locura. bueno, Los por eso huevos, vemos que también ¿por qué tan caros? ¿Qué ha sucedido? ¿Las gallinas están de paro? ¿Qué? siempre hay estos términos grises que no se alcanzan a descubrir por qué incrementan, porque Claro. verdaderamente venían en precio. Bueno, fue un producto que no se actualizó mucho en el último tiempo. Ah, Bueno, ahora cuando se actualiza lo todo hace con junto. un alto porcentual. Y Claro. también hay una alta demanda. Ha sido un buen reemplazo los huevos en las cocinas familiares. Bueno, Claro. ya no se puede comer carne. Bueno, el ingreso Proteínas, del claro. mayor consumo de huevos, claro, ha venido por este
consumo Es verdad. que creció, pero bueno, vemos que creció el precio. Mucha gente, Vanessa, tenés razón esto que me decís, hace tiempo que lo veo observando. Mucha gente que compra directamente el maple de huevo, creo que son 30 y pico de huevos que vienen, bueno, compran el maple, no compran los huevos, la docenita nomás, sino todo junto. Claro, y es ahí donde vemos que cómo se acrecienta su consumo, Claro, es un producto muy versátil, acompaña e incluso amplía esta ingesta de proteínas, que bien decías, es nutricionalmente ideal, e incluso cambió un poco el paradigma, antes se decían no más de 2 huevos por semana y hoy se lo puede consumir prácticamente todos los días. Bueno, claro. es bienvenido esta modificación por parte de las nutricionistas para que lo podamos ingresar a nuestro Tal cual, segmento tal diario. cual. Bueno, algunas cosas veíamos recién. Naranja bajó un 5%. ¿Eso a qué se debe? La selga también Bueno, bajó. claro, digamos, estamos con los productos estacionales y esto Claro, es tan importante de poder trabajar. Acostumbrarnos a comprar los productos de estación nos va a hacer que ahorremos y podamos ingresar estas vitaminas tan necesarias tal que a cual. veces por los precios no los podemos comprar. Bueno, es más, podemos observar hasta comprando por ofertas de 2 a 3 kilos, aún es más barato. Exacto. Entonces, esta merma de los costos ha sido un beneficio para la ingesta de, bueno, jugos, de cítricos, de hojas verdes, la selga está en excelente precio. Entonces, bueno, es esto, tratar de acostumbrarnos Tal a cual. lo que está de estación. Exacto, hay que amigarse con la selga, viste que la gente por ahí, los chicos, hay que aprender a googlear, buscar en YouTube, porque hay muchas cosas ricas para hacer con la selga. Y es lo que está pasando como, por ejemplo, el mayor uso de las legumbres, que antes solamente era estacional. No podíamos pensar ni siquiera de usar una legumbre en invierno y hoy se lo usa en todo el año con este proceso que se lo hace para hacer hamburguesas o para hacerlos incluso en ensaladas. Bueno, hay que amigarse con el uso de la selga, aplicarlo en Exacto. tartas. Bueno, hoy no es un día para prender el horno, No, pero sí para aplicarlo en otras recetas y bueno, suma ahorro porque verdaderamente se encuentra económica. tal cual. Hay unas ensaladas muy ricas con legumbres. Hoy estamos tirando tips, ¿viste? Pero en verano, para verano, hay unas ensaladas riquísimas, frías, con legumbres y distintas cosas que son riquísimas, que hay que acostumbrarse. Hay que abrir la cabeza también. Hay que ser un poco creativo también con la economía para que, como decís vos, Vanessa, utilizar las cosas. Pero nos cuesta a los argentinos, ¿viste? Nos cuesta. El tomate aumenta, salimos todo a comprar tomate. Una locura. Es así, tenemos que, para salir de este contexto, que por supuesto que es difícil, con un contexto de alimentos, porque hoy presentar un plato nutricionalmente balanceado es un desafío. Es un Y es desafío. por ello que vamos a ver que, por ejemplo, se creció el consumo de menudos de pollo, pero Sí, también los menudos de vaca. ¿Qué hablamos cuando hablamos de los menudos de vaca? Vamos a hablar de los cortes más económicos de la vaca, como mondongo, lengua, riñón, sí, corazón, que verdaderamente aportan las proteínas necesarias, pero son a un precio mucho más económico. claro. Esto lo acompañamos, sabemos que se ha crecido el consumo de papa, es uno de los productos más nobles, más versátiles, pero bueno, muchas veces nos falta agregarle más nutrición. Claro, claro. Lamentablemente Hay que tener observamos cuidado con ahora la esta papa. caída, claro, porque observamos esta profunda caída en el consumo de frutas del 40,20% y de verduras de casi un 27%. Claro. Es por ello Está muy cara, Vanessa, la fruta. Es una cosa de que la de estación, el durazno, por ejemplo, que es una fruta de estación, es carísima. es muy caro presentar una frutera que de Claro. antaño lo observábamos en los hogares y que Sí, el niño tenía libre acceso a las distintas frutas. Bueno, pero al menos hoy podemos agregarle los cítricos que se encuentran en oferta,
que son pueden ricos. llegar a consumir 1 o 2 al día, Exacto. que ayudan a estos golpes de calor. Bueno, verdaderamente, es toda una estrategia que hay que presentarla, pero por ejemplo, las legumbres están en precio, están en oferta, Sí. aportan nutrientes. Bueno, es volver a la raíz de productos que nos ofrecen muy buenos, pero bueno, hay que hacer todo un camino cultural a todo esto Tal también. cual, tal cual. Bueno, viste que las crisis sirven para esto, para enseñarnos y para aprender. Yo recuerdo en una crisis mi mamá no sabía hacer pan, en crisis de Alfonsín, hiperinflación, ahí sí que estaba complicada. Mi mamá hacía pan, eran unas cosas muy duras, muy pero bueno, había que adecuarse a la situación, que fue esa sí que fue una situación más que difícil porque todo el tiempo cambiaban los precios y era una cosa que era increíble, de la mañana a la tarde cambiaban. No, por supuesto. Y hay un dato que a esto le vamos a adicionar. La pandemia, Sí, cuando estuvimos todos encerrados en nuestros hogares, sí, hizo un boom de panificación artesanal en nuestros hogares. Quienes no sabíamos, aprendimos es verdad. e incluso hay hábitos que quedaron. Sí, Toda la línea de masa madre, de saber utilizar la levadura, de usar la harina, que si bien ha tenido fuertes incrementos, es más económico realizarlo en casa que adquirirlo. claro. Entonces, comercios, ¿no? Entonces, el hábito de lo que fue digamos, una costumbre que se creció en pandemia o de un boom o moda, quedó implementado en muchos hogares. Bueno, y por supuesto, es una estrategia de ahorro muy importante y así se van sumando distintos hábitos que se van implementando y bueno, vemos un ahorro importante también. Voy a pedirle al director que vuelva a poner la última placa que puso de los consumos. Ahí está esa. Bueno, ahí estamos viendo los que más bajaron. La leche en polvo. La leche en polvo es casi oro en polvo. Es terrible. Bueno, la manteca también. Bueno, pero ahí estamos viendo el pescado fresco. Es una lástima porque ahí hay muchos nutrientes, pero claro, no debe ser muy accesible. Tampoco es caro el pescado. No es accesible, lamentablemente, pero más que todo este número es cultural. Cultura. No se modifica, hace muchos años que viene manteniendo este alto número, es Sí, cultural, sí, sí. Y sí. es más, también se lo podría acompañar con mejores precios para inyectar más su consumo y por supuesto por la cantidad de nutrientes que tiene. Pero Claro. bueno, acá vemos que también es mucho de cultural. Lamentablemente veíamos ahí, ¿no? Todo el segmento de lácteos ha sido fuertemente Claro, golpeado, claro, claro. que ha sufrido fuertes incrementos. Por ejemplo, el queso cremoso, que es casi un 46,75% de la caída, Claro. es el producto que más se incrementó a lo largo del año. Qué 120% locura, subió el queso en el año. qué No estamos locura. hablando 10 años, un año. Una Es por locura. ello que se convierte en un lujo. Pero es que no se entiende. Te puedo creer los otros quesos, los quesos que llevan un proceso, pero el queso cremoso es de lo más básico que hay. Por supuesto, y que es tan versátil también, que puede acompañar Con a todo, sí, toda elaboración de la sí. cocina y que también puede acompañar a mejorar los nutrientes. Bueno, lamentablemente es un producto que prácticamente está cayendo precipitadamente por su alto costo y bueno, por Tal supuesto, cual. como empezábamos el diálogo, la carne que se incrementó entre 110 y 100% en algunos cortes, por ejemplo la molida se incrementó un 110% a lo largo del año, Claro, bueno, por que lo que la supuesto, más gente compra. cae su consumo. Claro que. Sí. La carne de cerdo, vi que aumentó el consumo y aumentó el precio también. ¿Es como consecuencia de eso, Vanessa? De cuanto mayor consumo, Sí, obviamente. es así, la alta demanda Claro, hace de que este producto también incremente su precio como lo fue el pollo. Prácticamente registraron incrementos muy parecidos, entre el 10 y el 12%, incrementos en sus costos y también entre el 9 y el 10% el incremento en sus consumos. Es que dentro de las opciones que hay
bueno, siguen resultando más económicos el cerdo y el pollo que la carne vacuna. Claro, claro. Y bueno, y también culturalmente empecemos la crisis nos hace que cambiemos algunas culturas. El cerdo se comía muy poco y ahora es una opción más económica, mucho más económica, creo que vale menos de la mitad, ¿no? O la mitad de lo que es la carne de vaca vacuna y la verdad que es una opción rica también. Por supuesto, y sobre todo el argentino que muchas veces le cuesta, primeramente es muy primer marquista y segundo, Es muy verdad. carnívoro de carne vacuna. Pero bueno, esta crisis ha moldeado, se ha producido la migración a segundas y terceras marcas, se seleccionan otras marcas, pero también se seleccionan el darse un gusto con la carne de vaca porque bueno, verdaderamente sí se consume un Claro. asado cada 15 días se realiza, pero para lo cotidiano sí se elige el cerdo y el pollo para complementar y ampliar la estrategia de colocar alimentos en la mesa. Tal cual. Bueno, en el 2021 se intentó alguna especie de control de precios y parece que el 2022, Vanessa, tiene la misma intención, pero que lamentablemente no se han visto buenos resultados, ¿no? Ya vimos reflejado en cuanto a números que estos programas no tuvieron efecto. Precios congelados, precios cuidados, carne para pocos, un programa de super cerca que nunca se terminó de implementar a nivel nacional. Bueno, es una batería de programas que lamentablemente, si vemos que la inflación fue del 49,36%, bueno, hicieron agua por todos lados. Empezamos el año y una nueva actualización del programa de precios cuidados, programa que realmente ni es el más económico, porque no queda como el más económico, porque tiene una actualización permanente en sus precios, ni tampoco llega a todos lados, porque se encuentra solamente en algunos supermercados e hipermercados. El comercio minorista nuevamente Claro. deja de participar de todos estos programas y teniendo en cuenta que, por ejemplo, toda la carne que se consume diariamente es entre el 65 y el 70% se compra en las carnicerías. Bueno, Claro. se podría trabajar algún corte que no se exporte en todo el ámbito nacional, pero bueno, vemos que la voluntad Está es difícil. escasa para trabajar, sí. Sí, está difícil y se hace solamente para un sector ínfimo que queda en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires y dejemos de hablar, porque hasta ahí no llegan a Córdoba, no llegan a las carnicerías del interior. Siempre es para un sector muy chico. Y con una falta de previsibilidad y de trabajo, ¿no? Porque no podemos anunciar un programa nacional Claro. que funcione 3 días antes del 24, 3 días antes del 31, algunos días de la semana en algunos supermercados. Bueno, esto le da mucha incertidumbre a la ciudadanía y también se entra, luego de la incertidumbre, se cae al descreimiento de estas políticas. Claro, claro, claro. Vanessa, ¿vos qué opinás con tu experiencia, con tu trabajo, con lo que van realizando mes a mes? ¿Cómo va a ser la inflación de entre enero y febrero, del verano? ¿Va a bajar? ¿Se va a mantener? Bueno, lo que el Departamento de Estadísticas y Tendencias proyecta para todo el 2022 es un 49% de inflación, Igual, números altos sí. nuevamente. La proyección de estos primeros meses y el primer trimestre no va a ser de números bajos. Recordemos que están estas actualizaciones de los precios de estos programas que se quisieron congelar y no se puede, pero va a acarrear nuevos incrementos y recordemos que también se va a trabajar sobre un descongelamiento en combustibles y en servicios y tarifas que también va a impactar. Sí. Amén de, por supuesto, la alta emisión que sigue siendo muy alta. Bueno, no son aditamentos que nos vislumbren una inflación hacia la baja. Así que bueno, va a haber que seguir apelando a la creatividad para poder por lo menos surfear un poco esta ola de lo que es la inflación en Argentina, que hace años que la estamos viendo y que no hay chance, por lo menos no se ve una luz al final del túnel porque sigue siendo exactamente la misma desde hace 3, 4 años que viene muy alta, ¿no?
Es así, verdaderamente las estrategias van a seguirse sosteniendo por parte de las familias que han limado su capacidad de compra, que están fuertemente endeudadas, que también en Sí, diciembre demostraron, por ejemplo, la tarjeta de crédito se usó principalmente para comprar alimentos. El claro, 42% fue el uso de la tarjeta que fue a parar a alimentos. Lejos está de lo que antes se usaba para un electrodoméstico o reposición de indumentaria, hoy claro. prácticamente se lo utiliza para comprar alimentos y comprarlos sin cuotas. Y otro componente que también se analizó durante todo el año, que fue la fuerte ayuda estatal a las familias que pudieron acceder a la canasta básica alimentaria, que fue casi del 62%. De este segmento, casi el 70% compra sus alimentos con alguna ayuda estatal. Bueno, Claro, asignación universal por hijo y tarjeta alimentar son los programas más robustos que tiene el gobierno para acompañar a estas familias que más lo necesitan. tal cual. Sin eso sería más que complicado, porque uno por ahí criticamos algunos planes, pero digo, sin eso la situación de algunas familias sería muy grave. Es así, las familias llegan a estas demandas postergadas, o sea, que Sí, no pudieron adquirir por sus propios medios, y la cumplimentan con estos programas. sí, Y lo primero que se vende cuando estos programas se accionan son leche, todo el segmento de lácteos, postrecitos, flanes, sí, frutas y carne. claro. Es acertada la metodología de seguir ayudando a las familias que menos tienen. Claro, claro, claro. Y es los primeros meses, los primeros días del mes, digo, donde más se consume que cuando le habilitan la tarjeta y después ya va decayendo. La verdad que... Bueno, Vanessa, como siempre, un placer escucharte, un placer que nos contás con los números tan duros que nos toca vivir, pero bueno, que tenemos que estar atentos porque cuanto más información tenemos, mejor sabemos manejarnos. Por supuesto, bueno, muchas gracias por la convocatoria y bueno, seguir alentando en esta etapa de pandemia que sigue su curso a seguir usando los protocolos, barbijos y por supuesto, por más vacunación. Gracias. Un placer, Vanessa. Nos encontraremos en la próxima, Gracias. si Dios quiere. Ahí está Vanessa Ruiz, qué lindo que se puede hablar con Vanessa, y qué bien que explica, que eso es lo que más nos atrapa, lo lindo que explica los números, la situación, y hasta nos da tips para poder mejorar nuestra economía, ¿no? Esto de las legumbres, que empecemos a hablar, hay que usar el ingenio en el momento más difícil, es donde más ingenio tenés que usar para poder alimentar a tus hijos de la mejor manera, la parte nutricional también que es importante, con lo que uno lamentablemente le alcanza. De eso se trata.